Buenos días. Recording in progress. Bueno, primero saludarles. La verdad que un agradecimiento particular a Carlos y a la escuela, por supuesto al colegio, que me da la oportunidad de venir, de salir, de quitarme de mi hogar, de mi pantalla, de las prácticas que hemos naturalizado, en parte coyunturalmente, en parte porque hay muchos intereses para que ciertas coyunturas permanezcan, sin que tengamos el tiempo suficiente para pensar qué hay de permanente en una coyuntura y qué hay de temporario, de precario, de aquello que espero algún día sea un mal recuerdo, como es esta pandemia. Es más, estoy loco de ganas de hablar de la pandemia como pasado y no podemos y no se puede, porque el retrato no está acabado. La pintura, la fotografía, la narración de la pandemia no está terminada y haríamos muy mal en darla por concluida con una cierta alegría banal, egoísta, y no honrar a tanta gente que se ha quedado en el camino y además no considerar que hay efectos corporales, psicológicos, quizá espirituales, que durarán, no sabemos, ahí la incertidumbre permanece, pero me siento muy grato porque es una oportunidad de estar en presencia, en el presente, que es lo que defino como arte del educar, la presencia en el presente. Yo sé que le hemos puesto a este encuentro un título un poco pretencioso, que es de alguna manera recuperar una educación que pasó en vistas de una educación que vendrá, pero en el fondo de lo que tenemos que hablar, de lo que podemos hablar, de lo que sería bueno conversar, es del presente tan, yo diría, tan denostado, tan insoportable por momentos, pero es el único tiempo que tenemos donde pensar no se contrapone a la praxis, donde pensar es un ejercicio de lo cotidiano. Yo estoy lleno de confusiones, lleno de dudas. Por un lado tengo que aceptar que hay algo en mí que ha asumido una posición envejecida con respecto a la educación. Creo que a todo el mundo le pasará que con el correr del tiempo hay algo de nuestro propio envejecimiento que insiste en formar parte del presente, una especie de melancolía, una especie de romanticismo, una especie de idealización que consistiría en, de algún modo, mantener la distancia con otras generaciones, de no confundirlas, de no mezclarlas, de no hacerlas una única generación como el mundo parece anunciar. ¿Qué es lo que anuncia el mundo? Pues a los niños hay que adultizarlos lo más rápidamente posible. A los adultos habría que juvenilizarlos todo el tiempo, ¿no? Y estamos en esa suerte de vaivén entre un niño que se adultiza cada vez más rápidamente, un adulto que se resiste a envejecer, ¿no? Que se resiste a envejecer, se juveniliza, y en el medio quedan los jóvenes que no saben si infantilizarse o adultizarse. Es decir, ¿qué será eso de ser joven en un mundo en que la infancia pierde su carácter infantil claramente, en que los más adultos conservan esa voluntad de seguir siendo jóvenes y por lo tanto
una de las marcas más indelebles de la educación a través de los siglos, que era el encuentro entre generaciones, la diferencia entre generaciones, como un pasaje entre lo viejo y lo nuevo, ¿eh? No se está cumpliendo a rajatablas. Y es quizá esa filiación en el tiempo la que aparece como una gran deuda histórica, en la medida que si no hay diferencias en la concepción del mundo, en la experiencia del mundo, en un pensamiento sobre la vida y el mundo, es posible que estemos todos en una suerte de presente continuo, presente a los saltos, ¿no? Una especie de presente a los saltos, que impidan ese pasaje, como si el mundo que pasó no tuviera nada ya que contar, como si el futuro fuera el gran protagonista de esta época. Pero ¿qué futuro? El futuro de la novedad, el futuro que encarnará la novedad, el futuro que la novedad supuestamente traerá consigo, y donde el presente queda atrapado entre un pasado que ya parece que no tiene nada que enseñarnos y un futuro que ya nos traerá las novedades. Este es el presente, ¿no? Y hay dos marcas que vuelvo a subrayar: la de cierta pérdida de la filiación generacional y la de una especie de tiempo, temporalidad, en el que el presente queda ahogado entre un pasado aparentemente sin ya nada que enseñarnos y un futuro que seguramente traerá todas las respuestas a preguntas que ni siquiera nos hemos hecho. Pero ya las traerá. Hay algo del futuro y de la idea de futuro como novedad que encarna este sentido. El futuro se encarga de resolver, este futuro de novedades, repito, se encarga de resolver preguntas que quizás todavía no terminamos de formularnos. Hablo de preguntas de verdad, preguntas sobre la experiencia, preguntas sobre la existencia de lo humano. No preguntas que Google responde, no preguntas que los motores de búsqueda, apenas hemos iniciado la pregunta, ya responde, porque ya está precargado un tipo de respuestas a preguntas que todavía, repito, no nos hemos formulado. Yo, por ejemplo, quería preguntar el sábado a Google si el mercado del puerto estaba abierto el domingo, y desde ese momento no dejo de recibir respuestas, no solo sobre el mercado, sino sobre todo lo que tenga que ver con cosas que ni siquiera he preguntado, ¿verdad? Y se me ha entrado en la vida un conjunto de informaciones que yo no quiero, no busqué, no me importan, no necesito, no forman parte de mi experiencia, no forman parte del presente, pero que sin embargo el futuro se encarga todo el tiempo de contestar. Durante estos 2 años y un poco más, yo no he hecho otra cosa que tratar de escuchar. Y me parece que la recuperación de ese gesto de escuchar, ya que se ha hablado de la ética y entender la ética también como una forma acústica, es decir, la ética como aquello que deriva del escuchar a otros. En la filosofía decimos muchas veces que nuestro amor por la verdad tiene que ver con las verdades que otros encarnan, no con nuestras propias verdades. Y que por lo tanto se trata de escuchar. Durante estos 2 años no he hecho más que abrir el juego de una escucha. Y en ese escuchar a miles de docentes, miles. Y no lo digo por soberbia, no lo digo para cuantificar, simplemente lo digo para entender la magnitud, el volumen, el deseo de conversar en el presente que durante la pandemia se instaló como posibilidad. Aparecieron, a mi modo de ver,
4 o 5 elementos que hoy en día me parecen sustanciales, de los que no puedo olvidarme para imaginar lo que vendrá con un pie en el presente. Repito, no con un presente ahogado y sin sentido, con un presente, con un arte de la presencia, con el estar aquí, con estar presentes en el presente. Y nos encontramos con esta brutal repetición de preguntas, de problemas, de cuestiones que a mi modo de ver rondaban siempre por los mismos ejes. Uno, que ya las escuelas no podían narrarse a sí mismas y por lo tanto nosotros, nosotras, no podríamos narrar simplemente lo que hacíamos en términos de continuidad. Como si no pasara nada, de lo que se trata es de garantizar, asegurar, sobre todo algo de un gesto cotidiano, algo de un ritual absolutamente imprescindible en la vida, en el umbral de la modernidad, que es cuidar algo del ritual, algo de lo que se repite, algo de lo que se celebra como comunidad, sino que además aparecía claramente una experiencia, una sensación, una percepción de que la escuela también debía narrarse, sobre todo en términos de discontinuidad, de interrupción, de vacío, de sinsentido. ¿A qué viene esta primera cuestión? A que estábamos antes de la pandemia y pese a nuestra propia experiencia, encantados en narrar lo educativo en términos de continuidad cronológica. Todo se deslizaba de alguna manera formalmente, administrativamente, técnicamente, de un modo continuo. Y eso hacía de una cierta estabilidad, yo diría, de una cierta garantía de estabilidad que revela la pandemia. A pesar del impulso de la continuidad que todos los ministerios, secretarías insistieron, a veces contracorriente, a que lo que importaba era la continuidad, lo que emergía, lo que pedía un lugar, lo que necesitaba ser escuchado, no era la continuidad. Y no lo sigue siendo en este momento, porque todavía hay mucho que entender de lo discontinuo y más aún, yo diría, de lo que se ha interrumpido, de lo que está interrumpido pese a los esfuerzos, pese a todo. Porque eso quizás también dio a entender que la escuela no podía estar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, sino que la escuela en su continuidad tiene un lugar y un tiempo establecido. Y que no se puede trasvasar a otro lugar y a otro tiempo. Quizá esta era una de las preguntas centrales. ¿Podemos dotar de continuidad cuando ese tiempo y ese lugar llamado escuela se cierra? O lo que emerge, surge, necesitamos poner en consideración es todo aquello que quedó en un vacío. Y no estoy siendo ni siquiera metafórico. Hablo del vacío, del suicidio, de la pérdida, del dolor, de la enfermedad. Pero hablo también de la discontinuidad, de lo que no puede ser continuo por otros medios, porque hemos perdido el lugar y el tiempo durante 2 años. Pero además tiene que ver con una interrupción de lo comunitario. Creo que aquí hay un borde álgido, crítico,
porque gran parte de nuestra tarea, una vez que volvamos y volvimos, y yo sé que la experiencia uruguaya fue distinta a otras experiencias, hubo otro tipo de vaivén, por lo tanto la experiencia de lo continuo, discontinuo, interrupción y vacío será distinta, pero me ha tocado acompañarla y seguirla también. Una de las grandes tareas que tenemos es cómo recomponemos la comunidad. Porque, déjenme decirlo ahora, aunque pueda parecer una conclusión final, nuestra tarea todavía tiene que ver con crear un tejido comunitario inexistente en otros lugares y en otros tiempos. No hay otro lugar y otro tiempo para hacer una comunidad distinta que no sean las instituciones educativas. Siempre y cuando entendamos las instituciones educativas en su sentido más formativo, no tanto en un sentido capacitacionista ni preparacionista. Y también incorporo esta idea aquí para diferenciar algunas propuestas más mezquinas de otras propuestas más generosas. Y en lo generoso pongo la idea formativa. Formativa en el sentido más indeterminado, no sabemos cuál es la finalidad. En cambio, cuando instalamos el discurso de la preparación y la capacitación, es evidente que hay un desenlace preconcebido, preconstruido, predeterminado. Hoy la educación naufraga ante estas tres claras opciones distintas de la idea del gesto de educar. La formación general, indeterminada, que no tiene un propósito, yo diría, de beneficio personal o una salida imaginada a años vista, una preparación en la que casi todos los ministerios se han metido en estos momentos, la idea de preparar para, ¿no? Preparar para el empleo, preparar para el futuro, preparar para la vida, preparar, todo parece una preparación para después. Y yo insisto que el arte consiste en la presencia en el presente, por lo tanto, preparar para después no crea sino una postergación del presente. Y en eso soy absolutamente inflexible. Me parece que lo que tiene distinto este tejido comunitario es que está atento al presente. Mientras otros tejidos comunitarios matan el presente, secuestran el presente, ultrajan el presente, violentan el presente, se enriquecen en el presente, pero nosotros creamos otro presente para que ese tejido comunitario no se parezca en nada a otros tejidos comunitarios que han vuelto el mundo tal como lo conocemos en parte hoy. Sexista, machista, violento, racista, etcétera, etcétera. Esto ya fue comentado hoy. Entonces me parece que este primer elemento, un elemento que puede pasar desapercibido si quieren, podemos disimularlo. Aquí, repito, no ha pasado nada, ya volvemos a la continuidad y esa continuidad disuelve lo que ha ocurrido. Sin embargo, si hay algo que creo que va a valer la pena en este inicio de año, en estos reencuentros todavía no permanentes, en este reencuentro incierto, en este reencuentro incluso corporalmente distinto, donde nos cuesta la espontaneidad, donde la corporalidad está extraña, donde hemos vivido sedentariamente durante tanto tiempo. Y recuerden esa idea de lo sedentario porque la educación necesariamente es nómade, necesariamente se mueve, necesariamente marcha, necesariamente camina, necesariamente sale al mundo. No puede ser sedentaria en su organización, en su estructura, en su sistema. ¿Qué hacer con esta discontinuidad, con este vacío, con esta interrupción al interior de una nueva continuidad? Y fíjense que yo no digo normalidad, jamás, bueno, es una contradicción, jamás diré esta palabra, pero la acabo de decir, ¿verdad?
Si hay algo ajeno para mí a la educación es esa palabra normalidad. Si hay algo ajeno que le ha hecho tanto daño a individuos concretos, a comunidades específicas, la idea de normalidad. Entonces, es para mí una nueva continuidad, no una nueva normalidad. Y en esa nueva normal, ¿cómo estamos? Bueno, cada vez que yo diga la palabra normalidad, arrójenme a algún objeto o algo, ¿no? O grítenme anormal, ¿no? En esa nueva continuidad, el relato, lo que compone esa nueva continuidad, es justamente la experiencia de lo discontinuo, de lo interrumpido y de lo vacío. Hay mucho que escuchar y mucho que contar. ¿Qué nos ha pasado? A mí me parecería imposible emparentar la educación con un hacer de cuenta que no importa lo que ha pasado como parte de lo que nos pasa. Me costaría mucho pensarlo. Desde los más chiquititos hasta los más grandes, hay mucho para contarnos. Lo que hará también, reténganlo, un regreso, un reencuentro de la educación con lo narrativo, que es algo que creo hemos perdido con el paso del tiempo, y es volverle a darle a la educación ese lenguaje narrativo sin el cual la idea de comunidad pierde un poco su especificidad. Es decir, uno cuando habla de comunidad lo que quiere decir es una comunidad de narraciones, una comunidad narrativa. Sentarnos a escuchar, a hablar, a decir, a contar, que es la manera que tenemos no solo de contar lo que ha pasado, sino que cuando yo cuento, te cuento, me contás, pero cuento contigo y contás conmigo cuando te cuento y cuando soy contado. Si se entiende la idea, la escuela es un ambiente narrativo. Y cuando hay ambiente narrativo, que uno lo percibe de inmediato, entra a una escuela y dice, aquí hay ambiente narrativo. Aquí lo hay, se percibe. A cuando uno entra en una escuela y no ve el ambiente narrativo, lo que ve es la centralidad excesiva del educador, lo que ve es la explicación permanente del educador, pero no ve la comunidad narrativa, que es la única que nos cura, la única que nos cura, y uso la palabra cura también con una cierta vocación, cura, cuidado, curiosidad. Todas vienen de un mismo lugar del latín. Curar, cuidar, curiosidad. Casi la gestualidad más importante a desarrollar en una educación formativa. Cuidar, curarnos, ser curiosos, conocer, ser curiosos. Cuidar el mundo, cuidar la vida, proviene de un gesto de curiosidad, de cuidado, de curar el mundo, ¿no? De restañarle las heridas. Digo entonces, en este desorden, que el punto de partida será crear esa comunidad narrativa, restablecerla, para contarnos y volver a sentir que contamos los unos con los otros. No solo que nos contamos los unos a los otros, sino que además contamos con los unos y los otros. Había un segundo elemento que también surgió casi en carne viva y que podríamos llamar una transformación en la relación entre la época que vivimos y lo educativo. Esta es una pregunta permanente, no es una pregunta de este tiempo, que bien yo podría formular
así. ¿Qué relación hay entre una época determinada y las instituciones educativas encargadas de educar en el contexto de una época? Hasta aquí, siempre he escuchado decir aquello de las instituciones educativas están al servicio de la época. Hay una gran mayoría de personas trabajando en educación que todo el tiempo buscan cómo adaptar las instituciones educativas a las exigencias de la época, naturalizando la idea de que de hecho entre época y educación existe una transparencia absoluta, una desnudez casi completa. A tal época, a los atributos que una época designa para sí, es decir, esta época es de tal cosa, la educación debe prestarle no solo servicios, sino además pleitesía. Un ejemplo burdo. No sé si estuvieron leyendo cómo últimamente se está pensando la escuela secundaria en muchos países del mundo, de que a partir de, supongamos, el tercer año de estudios secundarios, ya se pase al mundo del empleo, al mundo del trabajo, ¿no? La relación entre educación y trabajo también hay que pensarla de mil maneras. Primero porque trabajo no hay. Claramente no hay. Lo que hay son formas muy rudimentarias del empleo y hay otros lugares de empleo que están llenas de posibilidades. Pensar que el destino de la humanidad y el destino de la vida tiene que ver con obedecer las exigencias adaptativas de una época es, a mi modo de ver, mortal. Y hasta les diría, en estas conversaciones que hemos tenido durante estos 2 años, ha surgido tímidamente una pregunta, y es, ¿no será que la educación y la época tienen una relación un poco de choque, ¿cómo decirlo?, de extrañeza, hasta a veces de oposición? Por ejemplo, la educación como crítica a la época. No, es una posibilidad. Hay una posición muy fuerte en la educación que entiende que las instituciones educativas no se deben adaptar a las exigencias epocales, que son siempre epocales, es decir, que son siempre acotadas, abreviadas, utilitarias, si ustedes quieren. Y se preguntan un poco si la idea no es que la educación en realidad critica la época. Pero yo quisiera agregar un tercer lugar entre la adaptación y la crítica, que es la rebeldía o la liberación o la emancipación frente a una época determinada, haciendo que la educación guarde para sí sus decisiones sobre otra interpretación de época y además el no tener que responderle permanentemente a la época. Como si pasara también en la política, ¿no? Que parece que la única forma de entender lo político hoy es oficialismo-oposición y estamos todos como o adaptándonos a las exigencias o criticando esa adaptación a las exigencias. No hay un tercer lugar, que es el que no necesariamente se adapta a las exigencias epocales, ni todo el tiempo está criticando las adaptaciones necesarias, sino que hace otras cosas. Cuando yo voy a las escuelas del arte en Uruguay, aquí, yo no digo que son críticas a la época, digo que hacen otra cosa. Y hacen época, en el sentido que le dan a la época otra interpretación. Entonces, casi hasta estoy pensando si educar no es un gesto contraepocal. Radicalizando esta postura, diría, si la época pide aceleración, utilitarismo,
dominio de nuevas tecnologías, flexibilidad, adaptación a las exigencias del mercado, conocimiento solo en beneficio lucrativo. Probablemente uno pueda decir que tenemos una autonomía comunitaria para decidir otra formación que no responda a las exigencias de la época, que siempre son ambiguas, nunca son claras. Y es curioso que todos nos embanderemos en decir hay que formar, hay que preparar, hay que capacitar a los chicos en esta dirección porque el mundo es así. No, esa es una parte del mundo. Ni es todo el mundo, ni hay que hacer coincidir el mundo con el mercado y la vida con ganarse la vida, que sería, yo diría, la posición más mezquina que conozco en educación. Haber entendido que el mundo es un mercado y solo eso, solo eso. No es que está el mundo espiritual, el mundo corporal, el mundo de la ejercitación contemplativa, el mundo filosófico, el mundo artístico. No, no, no. El mundo es el mercado. La educación entiende el mundo como mercado y a la vida como ganarse la vida. ¿Por qué? Porque parte de la idea que algunos ya tienen la vida ganada, casi les diría prescinden de la educación, porque total, ya tengo la vida ganada, y otros que han nacido con la vida perdida se la tienen que ganar. Y esta forma inicial de distribución del mundo ya es de por sí injusta. Y la escuela hace exactamente lo contrario de lo que hace la época. Dar a todo el mundo la sensación de recomienzo. No diría yo de nacimiento, porque ya han nacido. No diría yo una sensación de inicio, pero sí diría algo así como una sensación de, además de la vida que me ha tocado, aquí puedo empezar otra vida, otra vida. Más allá del mundo que me ha tocado, acá tengo otro mundo u otros mundos que me han tocado. Multiplicar los mundos y las vidas posibles es tarea de la escuela. Multiplicar la imagen de tantos mundos, tantas vidas. Y quizás ustedes también. Yo me hice educador, soy educador, porque no acepto la idea de que haya destinos ya trazados de antemano. No creo que haya destinos trazados de antemano. Si lo creyera, trabajaría en televisión, en algunos programas de televisión. Por ejemplo, en Intratables, o no sé cómo se llamaba aquel programa donde todo el mundo habla mal de todo el mundo y están condenados todos a no poder ser otra cosa que lo que son. Y es aquí donde la apuesta por la transformación epocal, o por al menos hacerse la pregunta como comunidad educativa, ¿qué relación con la época vamos a tener? Porque ya sabemos que los chicos, las chicas, ya tienen una relación epocal por fuera de las instituciones educativas, porque la época insiste en hacerse presente. Ya están en el mundo de la tecnología, ya están en el mundo de la información y de la opinión, ya están en el mundo del entretenimiento. Dos preguntas, mientras suena la alarma, ¿no? Porque es una pregunta que entraña una alarma. Pero dos preguntas, ¿deben parecerse las instituciones educativas a ese mundo entendido como información, opinión y entretenimiento? Es decir, debe parecerse al mundo de las industrias, del conocimiento, de la información, del entretenerse, o las instituciones educativas se dedican a otra cosa. O hay un mix ahí poco definido todavía
que comparte mundos, pero también los extiende hacia otros lugares. Segunda pregunta, quizás todavía más visceral, ¿es la educación la continuidad del mundo tal como es, tal como está? Mi respuesta es no. Así, pero cada vez lo tengo no más claro, no quiero pecar de soberbio, cada vez entiendo más la educación, no como la extensión del mundo tal como aparece en su publicidad, en su apariencia. Al contrario, al contrario. Creo en el mundo de lo desechado, de lo olvidado, de lo ignorado, de lo perdido, de lo considerado anacrónico. Creo en ese mundo que no es este mundo exactamente, en el cual todo lo que hemos perdido, todo lo que desechamos, todo lo que pensamos que es inútil, vuelve a recuperar su centralidad. La idea de inutilidad aquí juega un papel, a mi modo de ver, fundamental. Yo sé que ofende, ¿no? Por ejemplo, que tengamos una propuesta que diga en su primera línea para una educación inútil, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? O un jardín de infantes que se llama Losito Inútil, ¿no? Pero la idea de inutilidad viene a oponerse a la idea de lo útil como lo lucrativo, como el beneficio y el provecho personal, que es algo que la época viene planteando desde la década del 60 del siglo pasado. El riesgo de que todo conocimiento se vuelva lucrativo y el riesgo de que todo progreso sea entendido solo tecnológicamente. María Zambrano, 1968. Y este es apenas el segundo problema, que una comunidad advierta, se pregunte, cuestione su relación con la época. Si la institución se entrega a la época, si la institución es un lugar de resistencia a la época, si la institución es un lugar que recrea y amplía la idea de época, si la institución se revela a la época. Y me parece interesante porque hay momentos en que ustedes entran en una escuela y ven todo eso al mismo tiempo, ¿no? Ven todo eso. Escuelas que han logrado adaptar ciertas prácticas a la época, no renunciar a una cierta rebeldía. Por ejemplo, allí donde hay filosofía con niños, con niñas, y uno dice no hay nada más inútil que eso. ¿Para qué sirve? Para nada, para nada. Lo que me recuerda a ese personaje maravilloso de una novela de Richard Ford, Canadá, donde el profesor, absolutamente agotado de que los estudiantes siempre le dijeran lo mismo. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Y se repite cada vez que él le lleva algo para hacer. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Y él intenta conversar, dar cuenta de la importancia, de la trascendencia. Y un día dice, basta, esto no sirve para nada. Y aquí está su principal virtud, que hay cosas que no tienen sino un porque sí. Leer porque sí, estudiar porque sí, aprender porque sí, cantar porque sí. Que no todo tiene que ver con el futuro, que no todo tiene que ver con el empleo, sino con algo que dure un poco, duren, que las cosas duren. Son efectos especiales de la conferencia. Que algo dure, una bocina, por ejemplo, que algo dure, que algo no se evapore, no se difumine, que algo permanezca. Y el porque sí de ese profesor es maravilloso. Un poquito después. El porque sí es maravilloso. ¿Y esto para qué sirve? Para nada, para nada. Es porque sí, para nada. Quitarle el vínculo utilitario a las cosas sería también parte de la tarea. Desprender el saber por sí, el conocer por sí. En fin, la curiosidad que ha sido masacrada. Ha sido masacrada.
Y se ha llamado de hiperactividad a la curiosidad. Y muchas veces se ha llamado de síndrome de no sé qué atencional a algo que era pura curiosidad en un chiquilín, en una chiquilina de 3 años. Ese es el mundo horroroso sobre el cual yo no quiero continuar, sino interrumpir o hacer otra cosa, o dar lugar a la curiosidad. En tercer lugar, tenemos la oportunidad, ha habido la oportunidad y todavía está la oportunidad de, a ver si lo digo de una manera no agresiva, de no insistir tanto en una discusión sobre la función de la escuela. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Y mucho más prestar atención a la forma de la escuela. En el fondo este también es un debate histórico. Todos somos de algún modo funcionalistas. Todos queremos darle una función a la institución. Pero en medio de la incertidumbre y en medio del dolor y en medio del límite, la contingencia, muchos de nosotros y nosotras hemos recuperado esa idea de la forma. ¿Por qué? Porque durante la pandemia la forma escuela se desfiguró. Yo sé que la forma es informe, no hay una forma establecida. No hay una forma consagrada a la cual llegar y somos poco inteligentes y no hemos llegado todavía. La forma siempre es informe. ¿Por qué? Porque por forma de la escuela entiendo los tiempos y los lugares donde estamos, donde permanecemos y donde hacemos cosas juntos. Tiempos y lugares. Durante la pandemia todos prestamos atención a eso. ¿Cuánto afecta a la escuela los tiempos y los lugares? ¿Hay un lugar específico o cualquier lugar es escuela? Yo tengo discusiones con gente de museos, con gente de centros comunitarios, con gente que hace publicidad o programas educativos en televisión. Y vieron que hoy todo es aprender y todos aprendemos en cualquier parte y es posible aprender cualquier cosa en cualquier momento. Ahí hay algo de la forma que no me está quedando claro. Yo sé que se puede aprender en la calle, claro que sé. Se puede aprender en la cárcel, si quieren, en un centro comercial, se puede aprender. No sé si esa es la cuestión. Porque habrán visto cuánto hoy la sensación de que podemos aprender todo lo que nos propongamos crea una nueva desigualdad, que es quien no aprende todo lo que debería aprender es por culpa suya. Ya que todo es posible, a todo tenemos acceso, el mundo está allí. El mundo está allí. Y todo es potencia, además, en el aprendizaje. Miren qué idea curiosa. Open English, que es la publicidad que yo más odio. En 3 meses, inglés. ¿Qué inglés es ese? Es un inglés para trabajar en una empresa como o haciendo telemarketing. No es inglés. Pero ¿cuál es la...? No te pierdas esta oportunidad, en 3 meses lo tenemos. Si no es en 3 meses, es culpa tuya. Y así todo. Hoy el aprendizaje se ha puesto en el centro de la escena, todos aprender, se aprende en cualquier momento de cualquier persona, y no es verdad. Primero porque aprender no es conocer, aprender no es saber. Aprender es darse cuenta de algo general en el orden de lo particular. Aprender tiene que ver
con entender también la impotencia que hoy ha sido separada del aprendizaje. Ya que todo es potencia, ya que podríamos aprender lo que quisiéramos, todo cuestión de voluntad y esfuerzo. Y la impotencia que nos hacía aprender tantas cosas, el no puedo como forma de conocer. Cuando al humano se le quita su impotencia, se le quita su fragilidad, se le quita la incertidumbre. Y un aprendizaje sin fragilidad vuelve a culpabilizar a algunos y a dar por sentado que la mayoría aprende sin más. Cuando en realidad la fragilidad es lo que hace que la pedagogía sea. Todos somos frágiles para aprender las cuestiones más esenciales de la vida. La fragilidad no es un problema, es una condición. Y no me hace falta una pandemia para saberlo. Nosotros hablábamos de la pedagogía de la fragilidad antes de la pandemia, porque sentíamos que había una pedagogía que insistía todo el tiempo en decir, aprender, aprende la mayoría, lástima, hay algunas excepciones. Y nosotros decimos, ¿y ese qué pensamiento pedagógico es? En realidad es un pensamiento natural, no es un pensamiento pedagógico. Es un pensamiento de opinión personal. Pero pedagogía quiere decir que no aprendemos sencillamente las cosas esenciales de la vida y probablemente muchas de ellas nunca las aprendamos. Aprender la muerte, aprender el dolor, aprender el sufrimiento, aprender el amor, aprender el desamor. Estas son las cosas importantes de la vida que también se aprenden en la escuela. Hablemos de lo que hablemos, hagamos lo que hagamos, siempre estará allí la vida, la muerte, el amor, el desamor. Lo fundamental, la experiencia y la existencia de lo humano. ¿Cómo estoy de tiempo, querido Carlos, antes que me retes o me... Estoy mal. Estoy mal. Si me fueron siguiendo, yo planteé la experiencia de la discontinuidad, la ruptura, el vacío, la transformación de lo epocal, lo educativo, y la alteración en esta relación tan extraña entre forma y función. Yo soy un enamorado de la forma de la escuela. Soy un enamorado, o sea, me gusta el grupo, me gusta la pregunta compartida, me gusta el juego, me gusta el conocimiento. Y sé que eso está en dependencia de los tiempos y de los lugares. No de la función proverbial, me refiero a la función manifiesta de la escuela definida como forma, preparación, futuro, etc. Agrego dos elementos más. Uno es claramente la mutación del educador, de la educadora en estos tiempos. Mucha gente se ha sentido con un sinsentido en su tarea durante estos años, estos últimos 2 años. A disgusto, mucha otra se ha sentido muy cómoda y pretende que las cosas sigan así, por supuesto. Desde casa, cada uno intocables, a distancia, dándole continuidad a la idea de lo virtual. Solo voy a decir esta palabra a propósito de esta suerte de compulsa entre lo presencial y lo virtual, y es que es una falsa oposición. Creo que fuiste tú el que dijo la presencia
es anterior a la idea de lo presencial. Hay presencia en la virtualidad, por supuesto. No cabe duda. Y mucha gente lo ha reconocido. Y mucha gente ha sentido que ha pasado horas en la universidad, por ejemplo, en presencia sin que pasara nada, y algunas horas en la virtualidad donde pasaban muchas cosas. No es esta la discusión. No es esta. La discusión es no solo que la presencia está antes, sino que la presencia lo que hace es curarnos de dos vicios de la modernidad tardía, que son la grieta creada entre el aquí y el ahora y entre lo cercano y lo lejano. En 1998, un filósofo llamado Paulo Virilio dijo aquello de: difícil será construir lo público, construir la comunidad, si estamos en un permanente ahora sin aquí. ¿Hace cuánto que no vivimos esa situación de que estamos aquí y ahora? En términos educativos hemos pasado por lo menos 2 años en una hora permanente sin ningún aquí. No había aquí. Yo estaba en mi casa, Carlos estaba en su casa. ¿Y qué ocurre cuando no hay aquí y ahora? Hay ahora, pero no hay aquí. La comunidad pierde territorio. Hay algo de lo territorial, de respirar el mismo aire, de sentir el mismo aroma, de pisar el mismo sendero, que es crucial para la idea de comunidad en su sentido territorial. Pero lo otro es como problema que estamos más cerca de lo distante y más distante de lo cercano cuando solo trabajamos a distancia. Lo de al lado es ignorado, lo que importa es lo que está lejos. Las redes sociales funcionan así. Yo las uso, estoy ahí, no pasa nada. Pero digo, si copiamos el modelo de redes sociales en el campo educativo, tenemos ahí el problema del aquí y el ahora y el problema sobre todo de que para crear comunidad necesitamos la proximidad, no solo la distancia, que es otro de los elementos a recomponer. Casi diría que volver, cuando ustedes vuelvan en Buenos Aires, volvieron hoy, y el viernes yo les decía, se trata de celebrar el aquí y el ahora y que lo distante se vuelva próximo, por fin. Quizás también eso sea el encuentro cuando regresen, celebrar el aquí y el ahora y celebrar que lo distante se vuelve próximo. Último. Pero lo último son 170 filminas que tengo preparadas. Lo último. Y es una especie de simple declaración. Es algo que escribí hace un tiempo a propósito de toda esta idea de la presencia, el presente, la atención, la escucha. Porque, por supuesto, estoy muy afectado a nivel personal. Porque para mí la educación es hacer acto de presencia, ir hacia las instituciones, estar en otro lugar que no sea mi propio lugar. Salir de mí para escuchar. Inclusive negarme a mis hábitos para incorporar otros hábitos distintos. Y en ese momento, dada la polémica entre lo virtual y lo presencial, se me ocurrió escribir lo que sigue y con eso yo termino, así damos paso a
preguntas si las hubiera, o comentarios si los hubiera, o bocinazos si los hubiera. No es a distancia o a cercanía, tampoco es si virtual o no virtual. Es en cambio saber si hay presencias cuando estamos presentes, si hay palabras que sean otra cosa que no armas de guerra, si hay existencias más acá y más allá de las presencias. Contar a otros, contarnos, contar con otros, las vidas que podríamos ser si de verdad nos diéramos vida. Bueno, muchas gracias y acá estoy.